un día en específico, que ese día pues nos despertamos y yo le digo a mi esposo que vamos a comer y él me saca los dos bolsillos hacia afuera. No sé si a usted le ha tocado hacer eso. En varias ocasiones. Y saca los dos bolsillos hacia afuera y recuerdo como ahora me dice, no hay nada. Wow. Bueno, pues no hay nada, no hay nada. Porque aquí en Estados Unidos fácil uno dice no hay nada y es mentira. Usted va Sí, a la alacena, usted va a un rincón y hay cosas, o sea, claro. pero es que no había nada. Wow. Y yo dije, pues vámonos a orar. Nos fuimos al templo, orar era cruzar una puerta, un umbral. Y ya estábamos en el templo, nos fuimos al templo a orar. Y de momento pasó como 2 horas, estábamos orando. Y solo escuché aquella voz en la puerta del frente del templo que tocaba fuerte y era una fémina y tocaba fuerte y llamaba pastora, pastora. Y yo la escuché desesperada y salgo a ver qué le pasa y me dice, perdóneme que no voy a entrar. Yo estaba lavando y el Señor me dijo, llévale eso a mis siervos. Dios le bendiga, sean todos bienvenidos a Somos la Obra, el podcast donde te recordamos que servir a Dios no es una carga ni mucho menos una obligación, sino contrario a eso, es un regalo que le da sentido a nuestra vida. Y aquí creemos que no hay trabajo pequeño para el Señor y que cada vez que obedecemos en algo que parezca algo sencillo, inocuo, pueril, que más parezca, Dios da gozo en el corazón. Y hoy vamos a hablar de un tema que puede cambiar la manera en que vives tu fe. Y el tema es cuando la obediencia trae plenitud. Porque ahí está el gozo de trabajar en la obra de Dios, ¿no es cierto, hermano Fernando? Amén, gloria a Dios. Porque cuando obedecemos, Dios trae alegría, trae gozo en los corazones y en nuestras vidas. Amén. Como dice la palabra, una paz también que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén, que el Señor le bendiga. También recuerde que los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas, amén, en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Puede buscarnos como Somos la Obra Podcast y también en TikTok, que puede buscarnos como Somos la Obra. Y sabemos que en TikTok los que han visto, ¿verdad? Siempre hacemos un live antes de empezar la grabación donde compartimos momentos, amén, donde ustedes pueden dejar su petición, hacer sus preguntas, amén. Así que, ¿verdad? Les invitamos a que nos sigan, amén, para que se gocen juntamente con nosotros, amén. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Como pueden ver, hoy no estamos solos, hoy tenemos a invitados especiales, un Amén. matrimonio muy especial que han trabajado por muchos años en esta obra del Movimiento Misionero Mundial, tanto como en su natal país, que es República Dominicana, y Puerto Rico, y actualmente en los Estados Unidos. Pastor Federico, pastora Elizabeth, bienvenidos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hermano Noé, hermano Amén. Enrique, Amén. hermano Fernando, gracias. Amén, amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga, pastores. ¿Verdad? En Nehemías 8:10 nos dice, amén, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, ¿verdad? ¿Verdad? Hay momentos en la vida en que, aunque estemos pasando momentos difíciles de angustia, ¿verdad? O situaciones donde, ¿verdad? Tenemos que obedecer a Dios a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Y, ¿verdad? A pesar de que estemos atravesando esos momentos tan difíciles, ¿verdad? Experimentamos lo que es el gozo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Como decía el texto, hermano, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Entonces ahí vemos el cumplimiento de lo que es la palabra de Dios, porque el mundo, ¿verdad? Cuando pasa sus momentos difíciles, situaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos hacen? Se atribulan, pierden la paz, ¿verdad? Quizás no viven feliz, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros, cuando estamos en Cristo, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Dios nos da una paz en la cual Él nos puede confortar y nos levanta, amén. Hoy precisamente vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Donde cuando hay momentos difíciles, ¿verdad? El gozo del Señor siempre está presente, gloria al Señor. Amén. Amén. Y como bien sabemos también que ustedes han estado trabajando en la obra de Dios, sobre todo sirviendo con gozo en la obra de Dios, ¿verdad? Y bueno, hermano, y como bien dijo el hermano, son bienvenidos aquí. Y me gustaría preguntarle a Pastor Federico, eh, porque en ocasiones no todos experimentan la voz audible de Dios. Amén. ¿Y cómo sabemos que lo que sentimos es un llamado a trabajar en la obra de Dios? Muy bien, hermano Noé. Pues hablando de mi experiencia,
Yo, la primera vez que sentí que el Señor me estaba llamando fue en un retiro, por eso es importante asistir a las actividades. Amén. Había un retiro de jóvenes en una de nuestras iglesias en República Dominicana y yo pues quise asistir, como es deber de todo buen creyente, asistir. Y ahí el supervisor de ese momento hizo un llamado al altar a todos los jóvenes que estábamos ahí. Y cuando él llamó a los jóvenes que pasáramos al altar, él dijo, aquí están los futuros maestros, evangelistas, misioneros, pastores de esta obra. Y cuando él dijo pastores, vino sobre mi vida esa cobertura del Espíritu Santo, que en el momento yo todavía no entendía, pero luego fui conociendo por la palabra y que Dios me estaba llamando al pastorado. O sea, esa fue la manera, la primera vez que yo pude sentir que Dios me estaba llamando. O sea, podríamos decir que ese fue su momento en que Dios lo llamó a la obra. Ese fue el momento en que yo pude entender que el Señor tenía un propósito con mi vida y me estaba llamando. Obviamente, luego surge todo para que se llevara a cabo ese llamado, pero ese fue el momento en el que ya yo como que caigo en tiempo, que más allá de la salvación, Dios tenía un propósito con mi vida. Amén. ¿Y le fue difícil a usted decirle sí a Dios? No, no me fue difícil porque yo entendía que era un privilegio, también un compromiso, una responsabilidad, pero era algo para lo cual yo no me sentía digno o capaz, pero al mismo tiempo honrado y privilegiado de que Dios en su misericordia me tomara en cuenta para una labor de honra como es el ministerio, y en este caso el pastorado. Amén, amén. Qué bendición, ¿verdad? Y bueno, a veces surgen ese tipo de preguntas también de la audiencia también, como a nosotros nos gustaría saber si alguna vez usted sintió ese llamado como un sacrificio, como una carga en algún momento de... Entendí que era algo para lo cual yo no me sentía preparado. Y, y creo que ninguna persona llamada por el Señor se siente capaz de hacer aquello para lo cual Dios lo llama. Pero mi anhelo y deseo de servir al Señor, pues yo entiendo que me permitió aceptar el llamado y viéndolo como un compromiso, eh, no fue para mí, diría yo, un sacrificio, sino más bien vino a ser una oportunidad, una bendición la cual pues también era un gran y es un gran compromiso. Pero entendía que todo lo que debiera hacer para obedecer a ese llamado no se compara en nada a lo que el Señor había hecho por mi vida. Entonces, pues sí hay momentos en los cuales hay que sacrificar algunas cosas, pero yo en ese momento no lo vi como un sacrificio, lo vi como una bendición de servir a Dios. Amén, qué bendición, ¿verdad? Escuchar saber que Dios lo ha ayudado y que le ha dado esa resiliencia de estar hasta acá, ¿verdad? En Amén. su Amén. misericordia. Sí, Amén. muy bonito escuchar todo eso. Me quiero dirigir a la pastora Elizabeth. Sabemos que, pastora, compartir ministerio con su esposo también requiere obediencia. ¿Puedes contarnos el momento más difícil en su ministerio? El momento más difícil. Bueno, creo que el momento más difícil en mi ministerio es cuando mi esposo sintió llamado para ir a Puerto Rico. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo y hay que estarlo, ¿no? Para la obra hay que estar de acuerdo. Amén. Por eso es muy bueno saber con quién se va uno a casar. Ese es casi otro tema, ¿verdad? Eso lo dejamos para otro tema. Sí, es un tema muy interesante igual. Pero mi momento más difícil es cuando él siente llamado para ir a Puerto Rico. Porque en cierto modo, pues yo tenía mi vida establecida en los Estados Claro. Unidos. Tenía mis hijas que estaban en la escuela. Yo digo tenía porque en ese momento él no vivía con nosotras. Vivía en la República Dominicana por cuestión de papeles, ¿no? Mm. Pero ya cuando él tiene sus papeles, que venimos a vivir los cuatro juntos, pues él me dice que siente llamado para Puerto Rico. Apenas llega en octubre y ya al siguiente 2 meses, 3 meses me dice que tiene llamado para Puerto Rico. Entonces, para mí, ese fue el momento, bueno, de mi vida más difícil. Ok. A pesar de todo eso, usted pudo sentir el gozo a través de obedecer todo en medio de esos procesos. Claro,
porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. O sea, a pesar de todos los momentos difíciles que hemos vivido, pues sí, nunca he perdido el gozo. De que podemos decirle a nuestros fieles oyentes que quizás al principio se puede ver como una carga difícil, pero en medio de todo eso, el Señor nos fortalece con gozo, ¿verdad? Yo no diría tanto carga, sino es como un choque, cuando tu voluntad choca con lo que es la voluntad de Dios. Entonces es un momento de tomar una decisión y rendirte. O te rindes a la voluntad de Dios o simplemente dejas pasar Claro. y ya no estarías bajo la cobertura de Dios, sino haciendo tu propia voluntad. Amén. Tremendo. Amén. Pastor Federico, ¿verdad? Como nos dice en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿usted ha podido sentir ese gozo que Dios da en lo cotidiano de su ministerio? Sí, sí, realmente ese gozo, siempre como decía mi esposa, que uno pueda obedecer al Señor, lo va a sentir. Esa es una señal indubitable de que estamos en la voluntad de Dios, que el gozo aún en medio de la prueba está. Amén. Sí, en el diario vivir, en lo que hacemos para Dios, sentimos ese gozo. Amén. Así como, ¿verdad? Me viene a la mente, como dijo el apóstol Pablo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? A pesar de las circunstancias. Amén. Entonces, amén. Como dije anteriormente, ¿verdad? Usted ha servido en República Dominicana, que es su país, luego se pasó a Puerto Rico y actualmente acá en los Estados Unidos. Yo le quisiera preguntar, ¿cómo fue esa transición desde República Dominicana hasta Estados Unidos? Pues como mi esposa ya era ciudadana americana, nuestras hijas estaban acá. Hubo ese momento en el cual ya sentimos que era el momento de yo entrar a Estados Unidos para estar con mi familia. Y pues ya cuando Dios confirmó que era el momento de que estuviéramos juntos, fluyó de una manera, yo diría, muy natural. Amén. Porque teníamos la paz de que ya era el tiempo, en mi caso, que yo no quería salir de mi país sin que fuera el tiempo y la voluntad de Dios para salir por razones del compromiso en el ministerio. Pero para mí fue parte del propósito de Dios en mi vida, porque yo entendí que ya era el tiempo de Dios que estuviéramos juntos. Entonces fluyó, yo diría, de una manera bien, fue algo muy, muy natural en lo que se puede decir. Amén. Y yo le quisiera preguntar, ¿qué ha aprendido sobre el gozo de servir? No depende del lugar, sino de serle fiel a Dios. Sí, podríamos decir eso porque aparte de que hemos estado en tres naciones diferentes, como es el Amén. caso de República Dominicana, Puerto Rico y ahora Estados Unidos, pero aparte de eso, dentro de esos países hemos estado también en pueblos y ciudades diferentes. Y en todo lugar donde hemos ido, pues lo que nos ha sostenido es saber que estamos siendo guiados por el Señor en el lugar en el que estamos. Por ejemplo, en República Dominicana, pues logramos, el Señor nos permitió pastorear varias iglesias y atender varias zonas en el presbiterio, y igual en Puerto Rico. Pero en todo lugar donde el Señor nos permitió ir o nos ha permitido estar, eh, hemos sentido la cobertura del Señor. Y yo diría que ahí es donde consiste, ¿verdad? Esa paz y ese gozo en el servicio. Amén. Muy Amén. importante eso, de dependerse de Dios para que Él haga la obra, ¿verdad? En la vida de uno. Amén. Amén. Me dirijo a la pastora Elizabeth. Amén. Nosotros a veces como seres humanos, ¿verdad? Ante el ojo humano, muchas veces, ¿verdad? Las cosas que nos produce gozo, nos trae alegría, son las bendiciones grandes, ¿verdad? Pero sabemos que Dios también nos da bendiciones grandes o nos produce gozo también en las bendiciones pequeñas, ¿verdad? Usted puede contarnos un recuerdo donde obedecer a Dios en algo pequeño se convirtió en usted en una gran fuente de gozo. Volvemos a Puerto Rico. Ajá. Ah, al llegar a Puerto Rico para mí fue algo muy difícil porque ya estaba acostumbrada a estar rodeada de mi familia. O sea, mi familia, llámese mamá, papá, mi hermano. Al llegar a Puerto Rico no tengo eso. O sea, la obediencia se hizo para mí mucho más fuerte. Amén. Así que al llegar a Puerto Rico nos toca pastorear la primera iglesia. Era una obra pequeña. Una obra, tenía unos 6, 7 hermanos. Pero
yo he aprendido que en la obra de Dios no hay cosa grande ni pequeña. Amén. En la obra de Dios, lo que sea que hagamos para Dios es grande. Amén. Eso, ¿verdad? Es lo que radica que las personas tienden a mirar las cosas pues desde el punto de vista sentimental y emocional. Amén. Pero cuando uno hace algo para Dios, pues Dios no mira si es grande o pequeño, Dios mira tu obediencia. Amén. Y por eso como fuiste fiel, dice la palabra, en lo poco, en lo mucho te pondré. Porque la obediencia no va a depender si el trabajo es grande o es pequeño. Amén. Amén. Qué bendición es obedecerle a Dios, ¿verdad? Porque Sí. a través de eso ustedes están hasta acá. Amén. Amén. Y como dijo Jesús en Juan 15:11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y antes de continuar, me gustaría dirigirme a la audiencia y te hablo a ti que estás conectado con nosotros. ¿Qué paso de obediencia que Dios está pidiendo de ti, pero que tú has estado posponiendo o en el peor de los casos ignorando? Déjanos en los comentarios, que nos gustaría saber. Y si necesitas la oración, también puedes dejar tu nombre en los comentarios, que nuestro grupo de intercesores estarán orando por cualquier necesidad que tú tengas. Amén. 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 Vamos con nuestro pastor. Pastor Federico, sabemos que usted tiene esa responsabilidad de ser el presbítero en la zona 3, ¿verdad? ¿Nos podrías decir cuáles son los deberes de un presbítero? Pues bien, adheriéndonos a lo que es el reglamento y constitución de la obra, que allí establece las responsabilidades de cada uno, desde el miembro hasta el supervisor y demás, pues en ese reglamento y constitución hay unas pautas que señalan los deberes del presbítero, y voy a tratar de ser lo más textual posible para no salirme, ¿verdad?, de lo establecido. Allí dice que el presbítero, una de sus funciones debe ser mantener la armonía con los pastores de la zona, poder ayudar a los pastores nuevos que no tienen todavía, ¿verdad?, no están autorizados para bautizar, para celebrar Santa Cena, para efectuar alguna boda. Pues el presbítero está ahí para dar esa cobertura a esos pastores y Amén. ayudarle en esa área donde todavía ellos no pueden. Los pastores nuevos, orientarles de cómo debe ser su desempeño en las iglesias. Nosotros sabemos que aunque Dios nos haya llamado, Dios permite que haya alguien por encima de nosotros que esté ahí como un mentor, como alguien que nos puede ayudar, y gracias a Dios por esta obra que está tan bien Amén. estructurada, que todos tenemos esa cobertura, desde el miembro hasta el pastor, el presbítero, pues tiene al supervisor, tiene a la junta. Amén. Para no salirme del tema del presbítero, pues una de las responsabilidades del presbítero es también eh, promocionar las actividades nacionales, llámese convenciones, retiro de obreros. También cuando surge el deseo de comprar una propiedad, pues el presbítero tiene que evaluar y ayudar a orientar al pastor si es viable comprar esa propiedad o no, porque a veces, pues, tanto el pastor como la congregación se enamoran de una propiedad, pero desconocen algunos puntos que si se compra la propiedad en un momento dado puede perjudicar a la iglesia y, ¿por qué no, a la obra? Entonces, todo eso son funciones que hace el presbítero que van más allá quizás de organizar un culto, y son funciones administrativas en muchos casos. Y sí, pues es una gran función. Yo diría que dentro de las funciones que tiene cada persona que ha sido llamada en esa área administrativa de la obra, el presbítero funge un gran papel, porque el presbítero es el que está entre el supervisor y el obrero. Es ese término medio, amén, que comunica al obrero con el supervisor y le lleva al supervisor las necesidades que hay en la iglesia, y le comunica también al obrero y a la iglesia, ¿verdad? Pues el sentir y el anhelo del supervisor, y en este caso de la obra, para seguir adelante. No sé si con esto respondo la pregunta, pero vuelvo y digo, Ujú. trato de Amén. adherirme a lo que Amén. establece el reglamento. Sí. Amén. Amén. Y me imagino que como ustedes han estado recorriendo varias congregaciones, ¿no? Y siempre han tenido la experiencia de compartir con hermanos. Y creo que los grandes testimonios a veces no vienen de grandes predicadores, sino de hermanos que quizás trabajan, que diríamos que en silencio, ¿no?
Y ustedes han tenido la experiencia de conocer a algún creyente que haciendo cosas que muchos catalogan como algo pequeño, pero que encontraron ahí una verdadera alegría mucho más grande que cualquier otro que es más reconocido. Bueno, eh, voy a hablar de un caso en particular, no voy a mencionar el nombre de la persona, pero por ejemplo, conocimos a una joven que fuimos sus pastores y ella pues manejaba la banda de la iglesia, que aparentemente no es una posición eh, muy anhelada, porque el que guía la banda de la iglesia es el primero que sale de la casa y es el último que llega. Claro. Entonces, esta joven hacía un papel muy importante, un desempeño muy aprovechado y muy beneficioso para la obra. Detrás de la cortina, como se dice, esta joven se esforzaba, estudiaba, trabajaba y aparte de eso, pues al manejar la banda de la iglesia, debía asistir a la congregación, pudiera o no, porque si ella no iba, los demás no llegaban. Entonces, yo pude ver cómo Dios mantuvo una fortaleza en esa joven. Ella pudo terminar sus estudios, se graduó en su carrera universitaria, como que pasaba el tiempo y no se casaba, pero luego Dios también le permitió conocer a un joven universitario de esta obra y fuimos a su boda y nos gozamos con ella. Vimos el gozo, la alegría y cómo Dios la ha bendecido y tiene su hogar, su familia estable en el Señor. Entonces, yo diría que todo eso es una manera de ver la bendición de Dios sobre una vida Amén. que aunque no hace una labor muy reconocida, aunque no está en el micrófono, aunque Amén. no está frente a la cámara, pero Dios cuida de esas personas que Amén. se esfuerzan Amén. en la obra. Amén. De hecho, de esa misma joven, yo recuerdo que hubo una familia que una vez llegó a la iglesia y lo que marcó a esa familia que por primera vez llegó a la iglesia fue la forma como esta joven lo recibió. Wow. Ella estaba en la puerta en ese momento y es una persona muy, muy expresiva, muy extrovertida. Ella dijo, Dios le bendiga, qué bueno que vinieron. Y ellos desde ese día se sintieron como que llegaron a su casa. Claro. Se sintieron en familia. Ese recibimiento. Y luego, al pasar el tiempo, le dimos una participación, ya que eran miembros activos de la iglesia, estos hermanos. Mm, Y él, el cabeza del hogar, señaló eso. Dice, el primer día que yo mm. vine aquí, esta hermana me recibió con tanto aprecio y con tanto cariño que eso marcó mi vida. Yo dije, llegué al lugar que andaba buscando. O sea que desde atender a alguien en la puerta como mujer o cualquier otra labor que hagamos dentro de la iglesia, debemos hacerlo con gozo, Amén. Amén. con alegría. Amén. Amén. Porque Amén. nuestra vida puede estar marcando otras vidas de manera positiva. Yeah. Y Dios nos va a bendecir por eso. Amén, amén. Yo puedo contar un pequeño testimonio acerca de lo que usted dijo, para que, ¿verdad? Pues nosotros como cristianos o todos los que nos van a ver puedan entender, ¿verdad? Que lo que Dios puede obrar, ¿verdad? Aún en las cosas que aparente, como decía, al ojo humano parecen insignificantes. Yo una vez venía, ¿verdad? Pasaba por un momento difícil, atribulado, desesperado, pensaba que Dios no estaba conmigo. Y había un hermano en la iglesia aquí en la entrada y me dice, Dios te bendiga, hermano, y ese Dios te bendiga con saludarme de esa manera, a mí me tocó el corazón y casi me salen las lágrimas ahí. Entonces es algo, ¿verdad? Que vemos que, aunque como decimos siempre para el ojo humano, parece normal, ¿verdad? Pero a veces a través de esas cosas Dios obra en los corazones, amén. Amén. Pastor Federico, ¿verdad? Como nos dice en Corintios 15:58, dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si usted podría compartirnos con nosotros, ¿verdad? Que si alguna vez usted ha sentido que quizás lo que usted está haciendo o trabajando, quizás no veía respuesta o quizás ha llegado a pensar que está trabajando en vano, usted nos podría compartir un momento quizás en su vida que usted haya pasado por esos momentos. Sí, mi hermano. Yo podría decir que a lo mejor no he visto los resultados que yo he esperado. Ahora, eh, no recuerdo que haya pensado que sea en vano. Sé que aunque no vea los resultados, y es aquí donde actúa la fe, Amén. que aunque no vea los resultados que yo espero en el momento, sé que ese trabajo no va a ser en vano. Amén. O sea, quizá yo no vea los resultados
que anhelé mientras estuve ahí, pero me voy con la fe, si me tocara irme, de que voy a escuchar, de que en su tiempo Dios obró, porque son un cuerpo. Y como dijera Pablo, yo regué, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da Crecimiento a Dios. Dios, amén. Amén. Entonces es algo que también nosotros debemos estar conscientes, que no siempre vamos a ver los resultados en el tiempo que nosotros esperamos, Amén. pero que resultados van a haber. Porque la obra de Dios, como dice la Biblia, la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino Amén. que hace la obra para la cual ha sido enviada. Entonces, eh, vuelvo y digo, quizás no he visto los resultados que yo esperaba ver, pero nunca he permitido que a mi mente llegue la idea o se anide el pensamiento de que fue en vano. Porque si Dios permitió que se hiciera, pues eso va a producir fruto. Sea hoy o mañana, pero los frutos van, van a surgir. Amén. Y pongo un ejemplo claro, por ejemplo, este programa. Amén. Amén. Este programa no sabemos a quiénes está llegando. Nosotros no vemos las personas Amén. que están siendo impactadas. Entonces, puede venir el pensamiento, pero ¿qué hacen? No reciben testimonio, no hay confirmación, no hay como esa, ¿verdad? Esa repercusión de lo que está sucediendo al otro lado de las cámaras. Pero nosotros sabemos por la fe Amén. que eso no está cayendo en el vacío, Amén. que hay vidas que están siendo edificadas, que hay vidas que están siendo transformadas, que hay vidas que están siendo llamadas, amén, a través de lo que compartimos, que no es nuestro, sino lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que a nosotros llegue el pensamiento que, que lo que hacemos para Dios en un momento dado no va a tener el resultado que se espera. Lo va a tener, aunque no sea en el tiempo que nosotros esperamos. Amén. Sí, como usted decía, ¿verdad? Y lo que dijo de lo que decía el apóstol Pablo, que verdad yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo creo que cada uno de nosotros como creyentes, ¿verdad? Tanto como la juventud, ¿verdad? Debemos de entender, ¿verdad? Que como usted decía, que todo lo que hacemos para Dios no es en vano. Como usted decía, nosotros debemos de entender que aunque hagamos algo que nosotros no lo veamos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Esa palabra llega, o sea, nuestro trabajo en Dios no es en vano. Amén. Y yo pienso que eso es algo que tiene que estar muy claro en todos nosotros como creyentes, ¿verdad? Es algo, para mí es algo muy importante entender eso. Amén. Amén. Lo importante de tener la fe igual, porque si uno no tiene esa fe, uno puede perder las esperanzas fácilmente. Pero a pesar de todo eso, pastor, quizás hemos escuchado testimonios de otros hombres. Yo le quisiera hacer una pregunta directamente. ¿Alguna vez usted ha pensado rendirse, decir que hasta aquí o yo me siento solo? Eh, yo recuerdo en una ocasión, recién convertido, todavía no en el ministerio, que llegaron a mi vida muchas pruebas, producto de entregar mi vida al Señor. Obviamente, el que decide servir a Dios, aunque no sea bajo un ministerio, el Amén. hecho de servir a Cristo ya es un desafío a las tinieblas y Amén. va a haber una guerra Amén. campal. Entonces yo recuerdo que en esos días yo tuve muchos ataques del enemigo y fui a la presencia del Señor en oración y yo empecé a cuestionar a Dios, a preguntarle por qué me llegaban tantas pruebas, por qué si yo había decidido entregarle mi corazón al Señor, por qué venían tantas cosas negativas a mi vida. Entonces hubo un momento dado donde el Espíritu de Dios tomó control de mi vida y empezó el Señor a recordarme todo lo que Él había hecho por mí, todo lo que Él había hecho en mi vida y todos los cambios que Él había producido en mi vida. Yo empecé a llorar porque me di cuenta que yo estaba enfocado en las pruebas y no en las bendiciones. Entonces, personalmente, a mí eso me marcó desde ahí. Desde ahí me marcó y siempre que llega un momento difícil, eh, pues no viene a mi mente el pensamiento de rendirme, sino de que debo esforzarme. Eso. Y me apoyo en lo que dijera Pablo, Filipenses 4:13. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que por mucho que yo haga, jamás alcanzaré, ni en la más remota idea, hacer por el Señor o por su obra lo que Él hizo por mí. Entonces, también me viene a la memoria la anécdota de un bolseador
que estaba boxeando y se cansó y estaba ya sin fuerza y decidió rendirse. Y cuando entrevistaron al oponente, le preguntaron que qué él había pensado, porque su oponente se rindió. Él dice, pues qué bueno que se rindió primero porque yo pensé hacer lo mismo. Mm. O sea, eh, hay que resistir hasta el último momento, porque como dice la Biblia, resistir al diablo y de vosotros huirá. Esto no es para darse por vencido, esto no es para rendirse, ni siquiera debe llegar a nuestra mente el pensamiento. Y si llegara el pensamiento, hay que reprender. Amén. Amén, Ujú. porque mayor es el que está con nosotros que el que Está está bien. en contra de nosotros. Amén. 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 Disculpe interrumpir. Hay un salmos en la Biblia, no me acuerdo bien la cita bíblica, pero donde decía, el salmista David decía, me acordaré de tus maravillas, me acordaré de tus hechos. El salmista decía, relataba que él se acordara de todo lo que Dios hizo en el pueblo de Israel, a pesar de su angustia, a pesar de la situación que él estaba pasando, ¿verdad? Estaba siendo Sí, perseguido, estaba haciendo ¿verdad? Para asesinarlo. Entonces, a pesar de eso, yo leía ese salmo y decía que él, en esa situación en la que él se encontraba, para no ir al desánimo, para no ir a, ¿verdad?, apartarse de Dios, se acordaba de los poderosos hechos de Dios que hacía con el pueblo de Israel, de las maravillas de Dios. Amén. Y yo creo que nosotros como cristianos también, en esos momentos difíciles, como usted decía, ¿verdad? Recordar, entender, ¿verdad? Que lo que Dios, lo que Jesucristo hizo por nosotros es más grande, ¿verdad? Que lo que nosotros podemos hacer. Así que todo lo que nos pueda pasar a nosotros, ¿verdad? No es una excusa para dejar a Dios. Amén. 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 ¿Y qué papel jugaría la fe? ¿Qué papel juega la fe y la obediencia en medio del desánimo? pues la fe y la obediencia yo diría que es como una vendría a ser el ancla y la otra el motor. El ancla que te evita ir a la deriva y el motor que te impulsa a seguir adelante. Amén. Eh, ¿Por qué? Porque ambas deben ir de la mano. Si yo estoy en obediencia, aunque yo vea lo que vea, debo creerle a Dios que me llamó, de que Él me va a ayudar, de que voy a atravesar el valle de lágrimas, Amén. que no voy a perecer en el desierto, sino que Jehová cumplirá su propósito en mí, como dice la Sagrada Escritura. Entonces, es importante la fe y por eso vuelvo y digo, es muy importante la obediencia. Si una persona no está en obediencia, lo mejor es que se humille, lo mejor es que le pida perdón al Señor y que se someta a la voluntad de Dios. Ahora, si la persona está en la voluntad de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, que resista, que Dios no lo va a dejar perecer, Amén. porque Dios es fiel a su palabra y Él no nos dejará eh, caer, ni nos va a dar más carga que la que nosotros pudiéramos resistir. Amén. Amén. Sobre todo siempre mantener la obediencia, como bien decía usted, ¿verdad? Porque para estar en un ministerio no es fácil también. Amén. Y hay veces que el ministerio exige tiempo, exige sacrificios a veces de familias. En este caso me gustaría preguntarle a la pastora, ¿podrían los hijos ser una excusa para servir a Dios? No, jamás, Amén. porque los hijos vendrían a ser una bendición en nuestra vida. Amén. Y si los hijos vienen ya nosotros formando parte de un ministerio, esos hijos son parte de nuestro ministerio. Así que jamás podrían ser una excusa para servir a Dios. Amén. ¿Y cómo han mantenido ustedes el gozo y la obediencia sin perder el ánimo de seguir sirviendo? La fe, la fe, la oración, Amén. la fe y la oración. Porque Dios no espera que nosotros le sirvamos a regañadientes. O sea, nuestra obediencia no debe ser una obediencia a regañadientes, debe ser una obediencia por amor. Porque si esa regañadiente lo que nosotros hagamos, Dios no lo va a recibir. Porque aunque estamos obedeciendo, pero lo estamos haciendo porque no nos queda De otra. mala gana. Exacto. Sí. Porque no tengo otra opción. Ujú. Y no, Dios no recibe eso. O sea, Claro. servir a Dios en obediencia implica también que le voy a servir con amor. Amén. Y para mantener el gozo, la obediencia, sin desanimarme,
pues la fe y la oración. Amén. Una pregunta para ambos, ya sea en su natal país, Puerto Rico, o acá en Estados Unidos. ¿Podrían compartirnos una anécdota donde obedecieron sin entender, luego de esa obediencia se convirtió en bendición, que confirmó que valió la pena? El pastor primero. Pues Puerto Plata, que es una ciudad de República Dominicana, yo diría que vino a ser ese escenario en el cual nosotros fuimos por obediencia. Y digo esto porque antes de estar ahí, eh, yo, que era que estaba en República Dominicana en ese momento, pastoreaba en un pueblo que se llama Navarrete, y la iglesia que estábamos pastoreando era una iglesia que estaba bajo una bendición gloriosa, un avivamiento tremendo del Espíritu Santo, personas siendo bautizadas en el Espíritu Santo, siendo sanada, el pueblo había crecido en número, ya no cabíamos en el local. Y en medio de ese avivamiento, el supervisor, que en ese momento era el reverendo Margaro Figueroa, fue a visitarnos. Y yo lo llevé, fue por el día, no era un momento, no era hora de culto, sino por el día. Y él estaba haciendo un recorrido y pasó en ese momento por ahí. Y yo lo llevé al local con ese gozo. Mire, pastor, ya no cabemos aquí. Y le conté así a modo de síntesis todo lo que estaba pasando. Pero eh, él me sorprendió preguntándome, ¿y qué tú me dirías si yo te digo que te necesito en Puerto Plata? Ujú. Yo cambié de color porque mm, por mi mente jamás pensó, pues, pasó en ese momento que yo iba a salir de ahí. O sea, habían planes, proyectos, comprar un terreno grande, hacer un Claro. templo grande. Mi esposa estaba en Estados Unidos, yo le comuniqué lo que el supervisor me había dicho y me dijo, no tiene que decirme que sí ahora, háblalo con tu esposa y luego me contesta. Pero claro, me lo estaba diciendo el supervisor y es ahí donde entra la obediencia, ¿verdad? Y después de haberlo pensado, yo le llamé y le dije, pastor, mire, nosotros tomamos la decisión y si usted ha considerado como supervisor que podemos ser más útil en Puerto Plata, pues gloria a Dios, allá vamos a estar. Pero aceptar ese compromiso fue difícil para mí especialmente y luego para ella también, porque era una iglesia que había sufrido una división, Wow. la iglesia había menguado, pero bastante. Esa iglesia la pastoreó el reverendo Benito Green, Ujú. pastor en Nueva York, y él cuando salió dejó una congregación hermosa, habían comprado una propiedad que todavía no estaba estructurada como templo, porque era una propiedad que con el fin de construir ahí un templo, pero sí se daban los cultos allí. Y era una bendición, porque era un local un poquito grande para la congregación. Y ya cuando él sale, pues algunos líderes que quedaron dividieron la iglesia. Oh. Llevaron otros pastores anterior a nosotros. Y la iglesia seguía descendiendo en número. Wow, y cuando nosotros llegamos allí, que yo fui el primero en llegar porque mi esposa estaba en Estados Unidos, empezando por mí momentos difíciles. Ujú. Bueno, había un solo baño, que era el baño que usaba la iglesia, y era el baño que luego usábamos nosotros para bañarnos y para todo. O sea, era todo en uno. Mm. Amén. Estaba el inodoro aquí, había una pileta aquí, bueno, pues ahí había que hacer todo. Y fue un momento de prueba, pero en lo personal yo pude ver luego cómo Dios en su misericordia, no pasó un mes, 2 meses, ni un año, pasaron varios años, pero luego Dios empezó a añadir a la iglesia las almas, algunos que se habían ido en esa división, porque en las divisiones siempre se van personas que son lo que provocan la división y otros que se dejan llevar por el que la provoca. Así es. Entonces el que se deja llevar luego abre los ojos y dice, ¿qué fue lo que hice? Claro. Pues Dios en su misericordia a veces permite que esas personas regresen. Amén. Y fue el caso. Los que provocaron la división nunca volvieron. Y gracias a Dios porque no volvieron. Y no quiero parecer como, ¿verdad? Pero, hermano, el que divide es del diablo. Eso es Claro. así. Amén. Sí. Amén. Y si algún divisor me oye, bueno, arrepiéntete. Están a tiempo todavía. Sí, Sí. no, eso es una malicia. A nosotros nos ha tocado tratar Wow. con más de una iglesia que ha sido dividida, hermano, y ver eso duele el corazón. Familia rota. Wow. Sí. Es trágico lo que queda. La bomba de Hiroshima no se le compara a una división.
Bueno, el caso es que luego vimos al pasar los años cómo Dios restauró la congregación, cómo se pudo construir el templo y la zona que también atendíamos esa zona. Todas las iglesias de esa zona lograron construir sus templos en cemento Wow. y más grandes que lo que antes estaba. Entonces, el principio fue difícil, fuimos en obediencia, pero vimos los frutos. Luego, para concluir mi parte, yo sé que mi esposa tiene su parte en esto también, para concluir mi parte, de ahí Dios nos sacó de ser presbítero de una zona a ser asistente de la supervisión en República Dominicana. O sea, Dios no solo permitió que la iglesia creciera, no solo permitió que la zona creciera, sino que nuestro ministerio se ampliara. Amén. Entonces, Bueno, obedecer es una bendición, aunque pasamos por amén. momentos difíciles. Amén. Amén. ¿Y la pastora? Queremos escuchar a la pastora también. Amén. Ella Bueno, tiene su experiencia ahí Ok. también. creo que ahí fuimos formados. Y en el Señor todo lo que Dios nos permite viene con un propósito. Y yo siempre creo que lo que nosotros debemos tratar es sacar lo mejor de la situación. En esa congregación, bueno, yo no estaba cuando a él lo instalaron. Yo estaba en Estados Unidos, pero cuando yo vengo de Estados Unidos, que miro la realidad, ¿verdad? Que miro que la casita donde vivíamos estaba detrás del templo. Y que yo voy llegando y ese día está lloviendo y llueve más adentro que afuera. Yo digo, Ah. Santo. Y en ese momento, antes de poner el pie dentro de la casa, me recuerdo como ahora, yo solo pensé, ¿me devuelvo o entro? Santo Dios. Am, para mí fue un poco difícil, ¿verdad? Principalmente el baño, fue un poco difícil. Ahí hubieron días que no teníamos para comer. O sea, a veces las personas miran el ministerio y solo observan el brillo. Sí es. Pero yo creo que para estar en el ministerio hay que tener llamado. Amén. 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 Y yo recuerdo que ahí muchas veces no teníamos para comer. Amén. Yo tenía a mis hijas pequeñas y podía decir en cualquier momento me voy, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Porque yo era ciudadana de los Estados Unidos, tenía mis 2 hijas ciudadanas, pero yo tenía un esposo que amaba la obra, que amaba a Dios. Y aparte, pues yo también tenía carga por la obra. Así que solo nos costaba cuando nos levantábamos en la mañana que no había nada de comer. Wow. Antes que las niñas despertaran, nos costaba irnos al templo a orar y a decirle, Dios, tú nos trajiste aquí estamos. Recuerdo un día en específico, que ese día pues nos despertamos y yo le digo a mi esposo que vamos a comer y él me saca los 2 bolsillos hacia afuera. No sé si a usted le ha tocado hacer eso. Y en su Ah, ocasión. Y saca los 2 bolsillos hacia afuera y recuerdo como ahora me dice, no hay nada. wow. Bueno, pues no hay nada, no hay nada. Porque aquí en Estados Unidos fácil uno dice no hay nada y es mentira. Usted va Sí. a la alacena, usted va a un rincón y hay cosas, o sea, pero es que no había nada. Wow. Y yo dije, pues, vámonos a orar. Nos fuimos al templo, orar era cruzar una puerta, un umbral. Ella estábamos en el templo, nos fuimos al templo a orar. Y de momento pasó como 2 horas, estábamos orando y solo escuché aquella voz en la puerta del frente del templo que tocaba fuerte y era una fémina y tocaba fuerte y llamaba, pastora, pastora. Y yo la escuché desesperada y salgo a ver qué le pasa y me dice, perdóneme que no voy a entrar. Yo estaba lavando y el Señor me dijo, llévale eso a mis siervos. Así que, no sé, pero nuestra fe crece. Amén. Nuestra fe crece y yo creo que todas esas cosas lo que nos hacen a nosotros es darnos formación. No la entendemos en el momento, pero la obediencia tiene resultado. Amén. Amén. Sí, muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos o a los que nos miran. Hay personas que los miran ahora y quisieran estar en el lugar, como bien dice un pastor siempre que lo escucho, que muchos jóvenes le han dicho, yo quisiera ser como usted, mira, ir en otros países, volar en avión, salir en una cámara, predicar, Ujú, así, pero no saben el sufrimiento. ujú. Eso tiene un sufrimiento, pero eso se puede hacer con la ayuda de Dios y ustedes pudieron pasar esos procesos, podríamos decir, Amén. y hoy el Señor está haciendo su parte, el Señor siempre cumple todo lo que Él promete, ¿verdad? Amén. Amén. Bendición. Sin duda alguna. Así que ustedes son un claro ejemplo de que obedecer a Dios
pues trae gozo en los corazones, ¿verdad? Y bueno, agradecemos que ustedes hayan estado con nosotros y así que le insto a la audiencia de que den un paso de obediencia a la palabra, de que llamen a ese amigo, hermano que quizás no vieron en el servicio, no subestimen lo pequeño, porque en la obediencia hay alegría. Amén. 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 Pastores, Amén. quiero decir, estamos muy agradecidos de tenerlos en medio nuestro. Gracias por aceptar esta invitación. Y asimismo a nuestros fieles oyentes también. Los invitamos a que compartan este episodio para que pueda llegar a más vidas, esas vidas que necesitan escuchar una palabra de Dios para que puedan escuchar estas experiencias de nuestros pastores, ¿verdad? Recuerden que todos podemos ser canal de bendición para otras vidas. Amén. Antes de concluir, le quiero hacer una última pregunta, ¿verdad? Pastor Federico, ¿verdad? Si usted tuviera que dejarnos una enseñanza clave, ¿verdad? Sobre el gozo de obedecer a Dios, tanto como a nosotros, a la audiencia, ¿verdad? ¿Cuál sería esa enseñanza? Que el gozo lo vamos a sentir después de haber obedecido. O sea, si queremos sentir el gozo, hay que obedecer primero. Amén. A veces obedecer no es sinónimo de gozo, no nos sentimos alegres cuando nos mandan a hacer algo. El gozo se refleja una vez hayamos obedecido. Como dice la Escritura, irá andando y llorando el que Amén. lleva la preciosa semilla, mas Amén. volverá a venir con regocijo trayendo su cabilla. O sea, de regreso es que vamos a sentir ese gozo. Amén, amén. Bueno, como decían los hermanos, les agradecemos, amén, por este tiempo de estar con nosotros, amén. Amén. Así que, Pastor Federico, usted puede orar para despedir, amén, este programa. Antes, Claro. antes de orar, si gusta dejar una palabra para nuestros fieles oyentes. Amén. Exhortarle a que se conecten siempre, que le saquen el mayor de los provechos a estos programas. Dios bendiga a nuestros hermanos, a Amén. los que están frente a las cámaras y a un equipo que está detrás de cámara, que se esfuerza, que saca de su tiempo solo con el propósito de bendecir y honrar a Dios y que todos aquellos que están a través de los medios sean edificados. Así es que le exhortamos a conectarse, a invitar a otros a que se conecten y sobre todas las cosas a internalizar estas palabras, Amén. estos Así consejos. es. Si el Señor trata contigo, ponlo por obra. No lo dejes guardadito. Ponlo en Amén. práctica. Amén. 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 Y puede orar para Claro que sí. concluir con esto. Vamos a orar. Padre, gracias Gracias. Bendito porque tú nos has permitido compartir, oh Dios, a través de estos medios, estas experiencias, las cuales tú nos has permitido vivir. Gracias por cada uno de mis hermanos que han sido canal para llevar a cabo este programa. Bendícele, ayúdale y fortalécele. Y aquellos que están a través de los medios, que son alcanzados en tiempo real y en tiempo futuro a través de este programa, bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, Amén. gloria al Señor. Y recuerden que todos Somos la obra. Amén.